Esto es un microcontrolador. En esencia, un cerebro electrónico. Como cualquier cerebro, su función es captar información del entorno, procesarla y ejecutar una respuesta. Pero un cerebro aislado no sirve de nada. Necesita una red de nervios que lo conecten con el cuerpo. En el mundo de los microcontroladores y procesadores, esa red de nervios son los GPIO o General Purpose Input Output. Estos pines son los cables invisibles que permiten que el software interactúe con la realidad física. Son la frontera donde el código se convierte en movimiento, luz o datos. Hoy vamos a desmenuzar cómo funcionan, desde cómo eligen su identidad funcional hasta los límites eléctricos que si no respetas puedes destruir tu chip en segundos. Prepárate, porque vamos a entender el sistema nervioso de tu hardware. Cada fabricante diseña sus chips de forma distinta, pero existen conceptos generales que debes dominar. Ten esto claro, un pin no es nada hasta que tú le asignas un rol en el código. Comenzamos con el multiplexado. En nuestro cuerpo los nervios suelen tener roles fijos, pero en un microcontrolador tenemos un as en la manga. Gracias al multiplexado podemos decidir por software el rol de cada pin. Podemos conectarlo para que sea un simple GPIO digital que lea un pulsador o enrutarlo hacia funciones más complejas como una comunicación serie. Eso sí, recuerda la regla de oro. Un pin solo puede tener una identidad a la vez. Seguimos con la dirección. Una vez elegido el camino interno que tiene, definimos el flujo de la información. Va a ser una entrada para recibir datos del exterior o una salida para enviar una orden. Es el equivalente a decidir si el nervio va a sentir o mover un músculo. Seguimos con las resistencias internas. Para trabajar con fiabilidad necesitamos una referencia clara. Cuando un pin no está conectado a nada sólido, se queda flotando, captando ruido electromagnético y volviendo loco al procesador. Para evitarlo, activamos resistencias internas que mantienen el nervio en un estado conocido, un 1 o un 0 por defecto, es nuestra forma de silenciar el ruido de fondo. Alta impedancia, se podría considerar como el modo invisible. Aquí el pin se desconecta eléctricamente del circuito, como si el nervio estuviera anestesiado. Es una herramienta vital para ahorrar energía o para permitir que varios dispositivos compartan el mismo cable sin estorbarse entre sí. En breve veremos un poco más en detalle sobre esto. Una vez configurada la base de nuestros nervios, es hora de pasar a los tipos de señales que podemos transmitir por ellos. En el mundo digital no hay grises, solo existe el blanco o el negro, el 0 o el 1. Arrancamos con la salida digital. Aquí es donde el pin impone su voluntad enviando un voltaje. Tenemos el push-pull, es la configuración estándar. El pin tiene fuerza para empujar corriente y dar un 1 lógico o succionarla hacia tierra para dar un 0. Funciona básicamente como un interruptor de doble posición y es el que usamos para encender un LED o enviar una señal directa. Es la base de todos los protocolos de comunicación digitales. Open Drain, esta es quizás la configuración menos intuitiva. El pin solo sabe forzar el nivel bajo un 0 y necesita ayuda externa, una resistencia de pull-up para alcanzar el nivel alto. ¿Por qué complicarse así? Porque es vital cuando varios dispositivos comparten el mismo cable. Evita que haya cortocircuitos si dos intentan hablar a la vez. Es el estándar en protocolos como el I2C, que veremos en el futuro. El límite de corriente, grábate esto a fuego. Un GPIO no es un enchufe, su objetivo es transmitir información, no energía. Si intentas mover un motor directamente desde un pin, el exceso de corriente quemará el silicio. Normalmente solo podemos manejar unos pocos miliamperios. Para potencia necesitaremos componentes externos. Es algo que debemos comprobar en cada datasheet. Entradas digitales. Aquí es cuando el cerebro escucha. Seguimos en el mundo del 0-1, pero lo importante es la referencia de voltaje. El fabricante define unos rangos específicos para evitar errores. Por ejemplo, bajo el estándar LVTTL, el de 3,3 voltios que vemos en los SP32, cualquier señal entre 2 y 3,3 voltios se considera un 1 lógico. Por el contrario, un voltaje entre 0 y 0,8 voltios se considera como un 0. Si el voltaje cae en la tierra de nadie, entre 0,8 y 2 voltios, el microcontrolador entra en un estado errático y no sabe qué está leyendo. El mundo real no es binario, es analógico. Las temperaturas, las presiones o la luz no saltan de 0 a 1, sino que fluyen en una escala infinita. Para que nuestro cerebro digital entienda estos grises, usamos dos traductores especializados, el ADC o entrada analógica. Es como nuestro sentido del tacto graduado. El convertidor analógico digital traduce un voltaje variable en un número que el procesador pueda procesar. Aquí la clave es la resolución, que se mide en bits. A efectos prácticos, el ADC convierte una curva suave en una serie de microescalones. Si tienes poca resolución, verás una escalera tosca y con saltos bruscos, pero a mayor resolución, los escalones se vuelven tan pequeños que son casi invisibles, dándonos una precisión quirúrgica de lo que ocurre fuera. En cambio, la salida analógica o DAC es el proceso inverso. El cerebro genera un voltaje real y fluido. Al igual que la entrada, el DAC también tiene su resolución para definir qué tan pequeños son esos escalones al construir el voltaje. Pero ojo, es un recurso de lujo. No todos los pines ni siquiera todos los microcontroladores cuentan con uno. Sin embargo, es vital cuando necesitamos generar señales de audio puras o voltajes de referencia muy específicos.
Para terminar vamos a ver unos puntos clave. En el cuerpo humano, si tocas algo ardiendo no esperas a que el cerebro pregunte «me estoy quemando». El sistema nervioso envía un reflejo automático y apartas la mano antes de procesarlo. En los microcontroladores ocurre algo igual. Podemos configurar un pin para que avise a la CPU solo cuando ocurra algo importante. Esto ahorra muchísimo coste computacional. La alternativa es el pooling, que es preguntar continuamente el estado del pin, algo que al igual que en el cuerpo es agotador e ineficiente. Antes de conectar cables al azar, recuerda que no todos los pines son puertas de propósito general. Un microcontrolador es como una oficina, tiene puertas de entrada, de salida, pero también tiene acometidas eléctricas y el puerto de mantenimiento. Por otro lado, tenemos la tolerancia. Pasar de agua caliente a agua hirviendo es pasar de algo agradable al dolor físico. Los pines tienen voltaje de tolerancia estricto. Si un pin está diseñado para 3,3 voltios y le metes 5 voltios, sobrepasa su resistencia y dañas el silicio de forma irreversible. Revisa siempre el datasheet antes de conectar. Y por último, ante la duda, una resistencia de 220 ohmios en serie es el mejor seguro de vida para tus proyectos. Es ese guante que evitará que un error de conexión se convierta en un chip quemado. Los GPIO son la base sobre la que se asienta toda la ingeniería de sistemas embebidos. Parecen simples conexiones en una placa, pero entender su funcionamiento interno es lo que te permite dominar protocolos mucho más complejos en el futuro. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima.